días en esta fresca mañana de miércoles 29 de enero del año 2020. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Julia Leiva, muy buenos días. Muy buenos días, me complace estar nuevamente en otra edición más de ATV Noticias Matutino. Bueno, de esta manera vamos a comenzar nuestro recorrido informativo de esta mañana. El 31 de enero se realizará un cabildo abierto en la Alcaldía Municipal de Ciguatepeque con el objetivo de rendir cuentas y visualizar la transparencia en los múltiples proyectos de infraestructura y proyección social, en el cual podrán asistir cualquier persona que desee ser presente, como ha sido la administración de la alcaldía, y conocer en qué se invierten sus impuestos. Cuando decimos cabildo abierto es todos los que estén interesados en saber cómo está la administración, cómo está trabajando, cómo está invirtiendo, como lo repito, sus impuestos. Pues es muy oportuno que se acerque y que venga a asistir y que se tome un buen concepto de la inversión que se hace en todos los barrios, colonias, aldeas, y por ende, por eso invitamos a los presidentes de patronato, a las juntas de agua, a las organizaciones estatales, a las organizaciones privadas, todos pues para que se den cuenta exactamente dónde nuestro alcalde ha invertido todo lo que son los impuestos que honrosamente paga nuestro pueblo, y también con todas las gestiones que él hace a nivel de gobierno o otras instituciones que apoyan y que necesita el mejoramiento y el desarrollo de nuestro municipio. Así que la invitación es para todos, así que también para los medios de comunicación, esperando que ustedes nos acompañen para que den fe de cómo cada departamento va a dar información de lo que ha hecho durante el 2019, y también que da fe los presidentes de patronato y juntas de agua si verdaderamente se ha invertido o no en dicha comunidad. Así que el momento es propicio para que nos demos cuenta exactamente en qué se están invirtiendo nuestros impuestos. Bueno, esa es la oportunidad, Julia, de todos los ciudadanos de Ciguatepeque que puedan asistir y que no sean indiferentes ante la rendición de cuentas de la alcaldía municipal de esta ciudad. Significa que usted podrá estar en este lugar y hacer una serie de preguntas. Usted va a poder hacer sus consultas respectivas en qué se ha invertido el presupuesto municipal, hacia dónde han sido dirigidos los fondos públicos de la alcaldía municipal, si se han invertido bien o se han invertido mal. Ese es uno de los días fundamentales para que usted que está allí en casa no se quede únicamente como espectador para ver cómo las autoridades o cómo los políticos, con el dominio de nuestros dineros, hacen con él lo que se les antoja. Allí vamos a verificar, vamos a garantizar en dónde se han invertido nuestros impuestos. Y eso no es todo, es importante también hacer una veeduría social, darle un seguimiento categórico, contundente. Si se invirtieron X cantidad de millones para la pavimentación, por ejemplo, de algún proyecto de calle en la ciudad, entonces no solamente basta con saber dónde se invirtieron, sino también cómo se invirtieron. Hay que hacer un seguimiento y hay que entender que la ciudad y el país en general debe de alguna manera comprometerse con la nación entera, de una manera organizada, de una manera pacífica, de una forma bien estructurada y bien equilibrada, porque ese es el problema de la gente de la oposición política en el país, que no están organizados, no están bien centrados en lo que deberían estar, porque unos jalan para un lado y otros jalan para otro. Esa es una realidad que se vive actualmente en la ciudad, por ende, o en el país, por ende, se deben ir corrigiendo este tipo de factores. Julia. Así es, Carlos, es un cabildo abierto para toda la población
Puede asistir cualquier persona que desee ver la transparencia y la administración que se ha ejecutado en la alcaldía de Ciguatepeque, porque recordemos que en cada ciudad se ejecutan proyectos de infraestructura, de proyección social, y esos proyectos son ejecutados con los impuestos de cada uno de nosotros, y es muy importante poder acompañar a las autoridades para ver la transparencia que se ha ejecutado, para ver la administración y para ver los presupuestos que se han hecho para realizar cualquier tipo de proyectos o actividad que beneficie sobre todo a nosotros como ciudadanos de Ciguatepeque. Bueno, ya lo saben, es el 31 de enero. Estamos en el salón de usos múltiples. A 3 días, así que no hay ningún tipo de excusa, porque a veces somos buenos para poner excusas, somos buenísimos para estar solo criticando, pero no queremos tampoco ser agentes de cambio, y eso definitivamente tenemos que irlo corrigiendo, porque si no nos lo corregimos, hay quienes ya están trabajando en otras cosas, o sea, nos llevan un paso adelante en temas de organización y de estructura. Eso lo debemos cambiar de manera inmediata, porque el país evidentemente podrá entrar en una emergencia por los enormes desafíos que tiene Honduras a partir de esta nueva construcción que podríamos hacer. Yo incluso insisto y sugiero que los hondureños debemos comenzar a escribir un nuevo capítulo en la historia de este país. Debemos estar mejor organizados, mejor estructurados y definir cuál va a ser el rumbo que el país va a tomar. Como medio de comunicación estamos comprometidos con el país, estamos comprometidos con Ciguatepeque, con el departamento de Comayagua, para ser garantes de la transparencia, para ser garantes de la democracia participativa, para ser garantes de la defensa de los derechos humanos de nuestra gente que afuera, que en las calles está sufriendo de hambre, que está sufriendo de mucho dolor, y que producto de esa desesperación, de falta de oportunidades, de falta de empleos que agudizan a la nación, hace que nuestra gente también decida irse de su país. Vamos en otras noticias. Son indispensables las señales de tránsito para que la convivencia en la vía pública sea óptima, ya que una ordenanza vial ayudará a mejorar la fluidez vehicular y la prevención de accidentes vehiculares en la ciudad de Ciguatepeque, que hoy por hoy también atraviesa una difícil situación. Ciguatepeque es una ciudad que ha estado creciendo constantemente, tanto como en el comercio y sus habitantes. Es por ello que han surgido debilidades en tránsito. Se requieren medidas para ejecutar un plan de acción en la implementación de múltiples señales de tránsito para la ordenanza vial, y sobre todo tener una fluidez vehicular adecuada y evitar las incidencias que se han generado por la falta de infraestructura en el sector vial. El Comité Vial ya tiene establecido la incorporación de múltiples semáforos en zonas en donde se requieren de inmediato y rotulación y demás señalizaciones para obtener una viabilidad adecuada, y es asimismo evitar los accidentes vehiculares y velar por el bienestar del peatón en el cruce de las calles. Nosotros como Comité Vial, la verdad que estamos trabajando. En estos momentos ya el alcalde municipal, Juan Carlos Morales Pacheco, se hizo presente en la ciudad de Tegucigalpa, donde se están trayendo 3 semáforos inteligentes, donde van a ser ubicados uno aquí en la esquina de Toledo, otro en el Jardín de Niños Pineda Ponce y otro por San Juan. Usted me preguntará por qué se van a ubicar los semáforos inteligentes en esa zona, porque es donde hay más cruces de peatones. Y los semáforos que están en el Banco Atlántida y que están por la altura de la Plaza Cívica, al final se van a ser reubicados, ¿verdad? Reubicados porque de esa manera le queremos dar viabilidad al Boulevard Morazán, porque es queja de todos los que tenemos un automóvil por el caos vehicular que esta ciudad está acrecentando, porque Ciguatepeque tiene un parqueo vehicular de 20.000 o 27.000 ya carros, y entonces se hace aquel congestionamiento, se hace aquella grande fila que viene pues también a
a atrasar con el tiempo o con el gasto de combustible, acercan de fila. De eso se trata. Han surgido ciertas incidencias por la saturación del tráfico vehicular. Sería recomendable agilizar los procesos para la implementación de nuevas señalizaciones en la ciudad. Que está atravesando por tráficos vehiculares que saturan la ciudad, ¿cree usted que debe haber más implementación de señalizaciones? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que en algunas partes, en algunos lugares son muy importantes, muy frecuentes. Por ejemplo, aquí en la tienda Toledo en la esquina se arma bastante tráfico, entonces creo que es necesario. ¿Qué consecuencias usted ha visualizado por la falta de señalización en la ciudad? Bueno, han habido muchos accidentes en moto, ¿verdad? La alta velocidad, aquí en el bulevar, exceso de velocidad. Y en algunas partes hasta túmulos creo que es necesario, ¿no? Entonces es bueno regular todo eso. ¿Qué le gustaría que existiera en la ciudad de Ciguatepeque para mejorar la viabilidad de la ciudad? Bueno, en ese caso los semáforos, señalar con rótulos en algunas calles que no están señalizadas, ¿verdad? Quizás alguna pintado de cebras para respetar al peatón y en muchos casos. ¿Qué llamado le podría hacer a las autoridades para poder ejecutar estas actividades? No, pues a trabajar en ello, ¿no? Entonces, para evitar todo tipo de accidentes y así que la ciudad pues brille un poco más. La situación vial de Ciguatepeque es crítica, por tanto requiere la debida atención de las autoridades para acabar con la problemática que afecta a la ciudad y sobre todo que realmente se ejecute mecanismos viales para el mejoramiento vial de la ciudad. Para TV Noticias, Julia Leiva. Las autoridades de migración en México confirmaron en las últimas horas la deportación de 2.303 hondureños durante los últimos 10 días, desde la llegada a su frontera de la más reciente caravana migratoria. El periodo de deportaciones corresponde del 18 al 27 de enero en más de 10 vuelos y 34 viajes de autobús, indicó el Instituto Nacional de Migración en un boletín de prensa divulgado en la Ciudad de México. En 8 aeronaves de la Guardia Nacional y 2 vuelos fueron deportados 1.064 personas que formaban parte del contingente que ingresó de manera irregular al territorio mexicano en el periodo del tiempo señalado. Desde el aeropuerto Carlos Rovirosa Pérez de la ciudad de Villahermosa, estado de Tabasco, salieron el 21 y 22 de enero 4 aviones de la Guardia Nacional con 439 personas extranjeras con destino a San Pedro Sula, Honduras, indicó el Instituto de Migración. El 23 y el 24 de enero salieron de los aeropuertos de Tapachula y de Tuxtla Gutiérrez, ambos en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, y 4 vuelos más con 385 migrantes ilegales. Bueno, lastimosamente, mira Julia, cómo el éxodo de hondureños continúa masivamente. Miles y miles de hondureños se van y miles de hondureños también están siendo retornados desde México, desde Estados Unidos. Es una pesadilla humana que vive nuestra gente, es realmente algo inadmisible y qué lástima que se esté viendo con tanta indiferencia el dolor ajeno, con tanta pasividad. Han demostrado nuestros políticos que no están interesados en resolver este problema de la migración, que pues obviamente no es una tarea fácil, no se está diciendo que es una tarea fácil, pero pues no se ha comenzado tan siquiera a resolver los problemas de país. Vamos a colocar también allí en pantalla el número de WhatsApp para que nuestra gente que nos está viendo a través de la señal de Digicable pueda escribirnos a WhatsApp para que podamos también leer sus comentarios, porque es sumamente importante. Y miren ustedes que en relación con los temas de combate a la corrupción en Honduras, paradójicamente nos llamó la atención que ayer salió ya una noticia en donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto una nueva estrategia para sortear el avión presidencial. Julia, mira cómo se ha denominado el premio mayor, la manera, el premio más grande de la historia de México. O sea, es la rifa más grande que ha habido el mundo entero, porque es un sorteo que se va a hacer. Mira, presentamos el diseño del boleto de la rifa del avión presidencial. En caso de que optemos por esta alternativa,
contaremos con el apoyo de empresarios y del pueblo de México para llevarla a cabo. El proceso será transparente y estaremos informando todos los detalles. Esto fue el comunicado oficial que emitió la Casa Presidencial de México. Pero mira, el premio mayor más grande de la historia, el avión presidencial, se venderá en 6 millones de cachitos. O sea, 6 cachitos son el boleto el boleto que ves en pantalla son los cachitos. O sea, se venderán 6 millones de cachitos de 500 pesos cada uno, 500 pesos mexicanos. En la Lotería Nacional, el gobierno recupera con esto 3.000 millones de pesos y quien lo gane se lo puede rematar al empresario coreano que ya ofreció 120 millones de dólares. Te podrás imaginar la gran cantidad. Por 500 pesos mexicanos, Julia, tú te vas a poder participar en este sorteo del avión presidencial mexicano y lo podrás vender. Lo podrás traer aquí si quieres y te lo ganas. Bueno, me parece una muy buena iniciativa por parte del gobierno porque como tal lo hice en la imagen, que es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. Significa que le están dando seguimiento a lo que es la salud pública, que para mí siempre lo he dicho que la educación y la salud es lo primordial que debe de existir en un país. Es lo primordial porque existen, no importa, hasta el país más rico puede tener deficiencia en educación, incluso existen en sectores que existen personas de escasos recursos económicos y sobre todo esta estrategia sirve para poder colaborar con ellos y que ellos puedan ser atendidos tal como son atendidos la gente que tiene el alcance de poder asistir a un hospital privado. Mira, es la última locura que se le ha ocurrido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que ha sido, pues obviamente, objeto de mucha crítica, pero el presidente ya ha dicho incluso en un discurso que dijo hace 2 días, que fue sumamente importante, bueno, en el sentido que creemos que nunca antes en la historia de un país alguien había hecho señalamientos directos. Imagínate que dentro de las reformas que ha hecho el presidente AMLO son, primero, nadie más puede ganar por encima del presidente de México, nadie más. Habían funcionarios ganando hasta 700,000 pesos mensuales, entre otros que ganaban otras sumas horrorosas, ¿verdad? Y un pueblo pobre con funcionarios ricos, con un gobierno rico. Prebendas, adiós. Le dio jabón, como decimos aquí en Honduras, a las prebendas, como compensaciones que salía de la presidencia y continuaba recibiendo dinero. Todo eso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le dijo adiós. Los 800 elementos de la guardia que cuidaban al presidente Enrique Peña Nieto fueron trasladados, o sea, ya no los cuidan 800 personas. Dijo el presidente que ni Donald Trump tenía tanta gente cuidándolo. Eran 800 elementos cuidando a un presidente mexicano. ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador con esto? Trasladó esos 800 elementos, 800, con más de 1,000, eran miles, Julia, miles. Toda esta cifra de elementos los trasladó a la Guardia Nacional para cuidar ¿a quién? Al pueblo mexicano. Y dice el presidente AMLO, al presidente lo cuida la gente. Exacto, y me parece que eso solo significa de que él realmente está interesado en que en el país de México pueda ser un país competitivo, pueda ser un país rico sobre todo con el desarrollo de la economía que ellos tienen, porque inclusive estaba leyendo un poco que, bueno, no sé si sea tan cierta esta noticia, de que algunos diputados del Congreso Nacional de nuestro país les harán un aumento a su salario.
Entonces, me parece muy impactante lo que tú acabas de decir ahorita, de que también López Obrador hizo ese cambio significativo, sobre todo para poder mejorar la política y para poder gobernar de una manera más adecuada y sobre todo buscando beneficios tanto como para el gobierno y tanto como para los habitantes de este país. Es que aquí estamos, bueno, realmente en el país de Alicia, en el de las maravillas, es inaudito poder observar tanta cosa que se ve en este país, tanta delincuencia organizada, porque esa es una delincuencia organizada, que un diputado que vaya 2 o 3 veces a la semana al Congreso Nacional y vayan literalmente a fortalecer sus negocios, porque a esos que llegan estos diputados hondureños van a fortalecer sus negocios, no todos, pero sí una gran cantidad de parlamentarios van a eso, a robustecer sus riquezas, a hacer más grandes sus negocios con las negociaciones turbulentas que desde el Congreso Nacional se ejecutan. Vamos a una breve pausa comercial, no nos cambien, enseguida regresamos. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad. Gracias por seguir con nosotros, es un placer seguirles informando a ustedes y que ustedes nos sigan acompañando. Rápidamente pasamos a otras noticias. El coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, sugirió
que no existe una candidatura presidencial por consenso en ese instituto político, al tiempo que reafirmó su deseo para que se realicen las elecciones internas. Externó que el Libre está abierto a las alianzas internas y externas como parte de su pensamiento político y dejó claro que no habrá una segunda vuelta electoral porque los nacionalistas se oponen. Indicó que en el 2013 la alianza fue social, en el 2017 fue política y ahora será económica, política y social. Dijo que prefieren que haya una contienda primaria en Libre para que el debate fortalezca ese instituto político. Mencionó que como coordinador de Libre apoya la candidatura de Xiomara, pero también tiene la obligación de respaldar las aspiraciones de todos los que quieran correr por una precandidatura. Sin embargo, Zelaya aceptó que existen muchas corrientes internas en Libre y la vez pasada hubo 10 corrientes que ahora van a ir 6 o 7 corrientes fuertes, citó. Mencionó que es oportuno ir a elecciones primarias para elegir a los candidatos a diputados y alcaldes, aunque es previsible que habrá consensos para proponer la candidatura presidencial de Xiomara Castro. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, instó que solo unida la oposición podrá derrotar al Partido Nacional en los próximos comicios electorales. Sigo insistiendo que la oposición unida es la que puede enfrentar este gobierno en el próximo proceso electoral, manifestó Zelaya. El también expresidenciable restó importancia de quien debe encabezar la oposición y remarcó que el objetivo es sacar al Partido Nacional del poder, luchar contra la corrupción, resolver problemas de desempleo, salud, educación, combustible y las caravanas migratorias. Asimismo, negó las declaraciones de la ex primera dama y ahora precandidata del Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro de Zelaya, sobre que le ofrecieron la candidatura presidencial de la alianza de oposición en las elecciones generales de 2017. Mentira, no sé qué intenciones tiene de mentir Xiomara Castro, misma dice que Salvador Narrala estaba presente. Pregúntele a Salvador. Recordó una conversación que sostuvo con Narrala cuando éste le comunicó que acordó con el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, de ser el aspirante presidencial. Zelaya deseó éxitos a Xiomara Castro como precandidata presidencial en Libertad y Refundación. El aspirante a la presidencia por el Partido Liberal, José Luis Moncada, se reunió en Washington, D.C. de Estados Unidos con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para abordar diversos temas de relevancia para Honduras y solicitar a la vez apoyo técnico y seguimiento a la unidad fiscal especializada contra la corrupción. Estoy claro que la petición de fortalecer la UFERCO debe ser el Estado hondureño a la OEA, pero en nombre de la mayoría de mis conciudadanos lo estoy haciendo porque debemos seguir firmes en el combate de la corrupción e impunidad y por eso he formulado esta propuesta al secretario de la OEA en ese encuentro bilateral, sostuvo Moncada. La posición de Moncada respalda la petición del coordinador de la UFERCO, el fiscal Luis Javier Santos, quien ha manifestado en torno a la lucha de la anticorrupción que no tengo superpoderes, jamás podrá ser sin el apoyo internacional y de otros sectores. En ese sentido, Moncada considera que es de suma importancia que la OEA siga asistiendo a Honduras en la lucha contra la corrupción e impunidad. La diputada Valesca Zelaya del Partido Nacional dijo que la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de Honduras estaba sesgada y únicamente perseguía a los miembros de su partido, o sea, el Nacional. Inicialmente la parlamentaria sostuvo que el tema no ha sido nada fácil porque a nosotros nos toca bailar prácticamente con la más fea, porque fue el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández el que tomó la decisión de luchar contra la corrupción y la impunidad. Destacó además la reducción de la tasa de homicidios y la ejecución de extradiciones, lo que expresa la voluntad para luchar contra la criminalidad y el narcotráfico, por lo que visualiza avances en el sistema penitenciario de Honduras. A criterio de Zelaya, desde sectores adversos, solo se busca desprestigiar y no quieren reconocer los avances logrados en la actual administración. Y sí, en el tema de turismo, Honduras ha sabido explotar y promocionar al país. Ahora viene mucha gente a visitarnos. Se refirió a la salida de la Maxi y dijo, nunca he estado en contra de la misión. Es más, siempre he estado a favor de combatir la corrupción. El problema es que ellos eran extranjeros,
que vienen a juzgar hondureños. Estoy a favor que el hondureño nos juzgue, y si se fortalece el sistema de justicia en Honduras y los hondureños hacen las cosas como se tienen que hacer, pues los corruptos estarán en las cárceles. La corrupción no se va a detener, agregó Valesca Zelaya en polémicas declaraciones luego que asegurara que la misión de apoyo únicamente perseguía a los nacionalistas involucrados en corrupción, involucrados en narcotráfico, en crimen organizado, en lavado de activos, entre otros delitos. El subsecretario en los despachos de salud, Roberto Consenza, manifestó este martes que el aumento salarial que piden las enfermeras y enfermeros auxiliares es desproporcional y el incremento en el presupuesto otorgado a esa Secretaría de Estado para la construcción de hospitales y no para salarios. Detalló que se concluyó con la negociación con las enfermeras profesionales, con quienes se acordó otorgar un incremento de un 4.8%. Asimismo, con los demás gremios de la salud se ha negociado un aumento de 2.000 lempiras y 1.100 lempiras a partir de abril del 2020 y 900 lempiras en el 2021. En el caso de las auxiliares en enfermería, específicamente la ANEA, ellos decidieron negociar no negociaron con los demás gremios y sindicatos, enfatizó. Detalló, estos enfermeros y enfermeras auxiliares están pidiendo un aumento de 1.100 al salario base y un bono de 13.000 lempiras, y el gobierno les ha dicho que tiene que elegir una de las dos. Señaló que si se realiza un reajuste salarial, aparte del bono, el incremento será desproporcional. Las Fuerzas Armadas de Honduras implementarán una supervisión de acuerdo con las autoridades sobre las medidas que se tomarán en legítima defensa con el fin de evitar cualquier amenaza de daño físico para Honduras. Asimismo, plantearon que dicha medida se creó pensando en la lucha bilateral entre Estados Unidos y Honduras contra el narcotráfico y el crimen organizado. Proyecto de la Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo Honduras obligará a aterrizar a aquellas aeronaves sospechosas de tráfico de drogas en los espacios aéreos del territorio nacional. Es preciso indicar que el Poder Ejecutivo envió la semana pasada dicho proyecto de ley al Congreso Nacional. Lo anterior se basa en el nuevo protocolo llamado Programa de Soberanía Aérea Hondureña. Según el secretario Tomás Zambrano, dicha iniciativa ya ha sido introducida al hemiciclo legislativo. De este modo, la acción de obligar a aterrizar aquellas aeronaves sospechosas pasará primero por la autorización del jefe de la Fuerza Aérea Hondureña, Javier René Barrientos, y como última instancia pasará por el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Tito Livio Moreno. A efecto de eso, el escudo aéreo implementado en enero del 2014 bajo la Ley de Producción de la Soberanía de Espacio Aéreo queda derogado. Lo anterior quiere decir que se anula el derribamiento de una aeronave que sobrevuele el espacio aéreo nacional. Cabe reiterar que la nueva ley obligará a aterrizar en la pista más cercana a aquellos narcoavionetas o aeronaves sospechosas. Para ATV Noticias, Julia Leiva. De la Asociación de Hondureños en el norte de California, Mariano Guzmán, alertó este martes sobre las violaciones a los derechos humanos de connacionales que trabajan en Estados Unidos. El líder de la comunidad hondureña detalló que quienes inician a trabajar, es decir, los nuevos inmigrantes, son los más vulnerables a este tipo de ilícito. Nuestra comunidad en Estados Unidos, a la comunidad recién llegada, son violados sus derechos laborales cuando los patrones los llevan a trabajar y no les pagan sus salarios, no les dan sus debidos derechos, declaró el líder hondureño en una entrevista concedida a Radio América en Tegucigalpa. Indicó que existe la preocupación sobre plazas anunciadas para hondureños en Estados Unidos y cuestionó quién supervisa esos programas o a los hondureños cuando están laborando en ese país. Recordó que el año pasado se reportó una redada en Mississippi por parte de agentes de inmigración en varias empresas. Esa es una violación a los derechos laborales. El caso es que deportaron a más de 150 trabajadores y hay más de 80
presos que están en proceso. A estas personas se le violaron sus derechos. Recordó, señaló que fueron las propias empresas quienes iniciaron la violación de derechos laborales y explicó que los migrantes recién llegados son los más vulnerables a que sucumban ante la amenaza de ser deportados si no cumplen con sus exigencias. Imagínate, ponte a creer la triste realidad que viven cientos, miles de nuestros compatriotas en los Estados Unidos que huyen de su país de la violencia, de la inseguridad, de la falta de oportunidades, de la falta de espacio, de la violación a sus derechos humanos, a sus derechos laborales, a la explotación laboral. De eso están huyendo nuestros compatriotas, de eso están huyendo nuestros connacionales y se van a encontrar con cosas quizá peores, con otra pesadilla. Es pesadilla tras pesadilla, literalmente, Julia, es pesadilla tras pesadilla ser hondureño y más en una condición de estas personas que realmente están desesperadas y tienen la necesidad y el deseo de superarse y de salir adelante. En otro tema, el candidato presidencial por el Partido Libertad y Refundación Libre, Wilfredo Méndez, ha dicho hace unos instantes en un foro de televisión: no hay duda que el nivel de drama de Oscar Chinchilla ha aumentado con los años. ¿De qué habla si él no ha hecho nada contra el presidente vinculado a acciones criminales? ¿De qué habla si no ha investigado contra Mauricio Oliva absolutamente nada? Algo que dejó Jiménez Mayor de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Esto es para dramatizar, desviar la atención, cuando el Ministerio Público es parte del problema y es uno de los elementos para la impunidad en el país, ha dicho Wilfredo Méndez, en relación a los nuevos fortalecimientos disfrazados, entre comillas, que ha dicho el gobierno que está desarrollando en el Ministerio Público. Miren ustedes, ha sido claro, no hay duda que el nivel de drama de Chinchilla ha aumentado con los años. ¿De qué habla si él no ha hecho nada contra el presidente vinculado a acciones criminales? ¿De qué habla si no ha hecho investigaciones contra Mauricio Oliva? Algo que dejó Jiménez Mayor, acaba de decir hace unos pocos minutos Wilfredo Méndez en un foro de televisión, Julia. Así es, de esa manera hacemos una breve pausa comercial, enseguida regresamos con más noticias. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad.
gobierno no ha cumplido con la generación de empleo, así lo señaló el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Rafael Medina. En ese sentido, el empresario indicó que se necesita aumentar las oportunidades de empleo, puesto que sí que el empleo aumenta, de manera automática la pobreza podrá disminuir, argumentó. Sumado a esto, Rafael Medina dijo que al momento de hablar sobre la generación, se trata de fuentes de trabajo que no se realicen en condiciones precarias, sino en condiciones decentes. En ese sentido, aseguró que parte de la seguridad social es tener un trabajo digno. De esa forma, el empresario de la Cámara de Comercio manifestó: lo que no se cumple en la política económica es que no han generado suficientes fuentes de trabajo para que los niveles de desempleo de Honduras puedan disminuir. Respecto al tema de la generación de empleo, agregó que al generar mejores condiciones en los trabajos, habrá también mejorías a las empresas que generen estas oportunidades de laborar. Necesitamos más estabilidad, menos incertidumbre y que las empresas tengan la confianza necesaria. También aumentar sus inversiones y que se pueda establecer un mayor número de empresas, puntualizó. Por cierto, hace unos minutos el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juan Carlos Sicafi, ha escrito en su cuenta de Twitter que es tiempo que se cree un instituto de formación profesional paralelo al INFOP, es decir, una nueva oportunidad, una nueva opción, pero en este caso pues no ha sido tan claro si se va a hacer desde la parte privada o que sea de la parte pública. Conociendo la situación del país, entonces sabremos que es lo que buscan es ir como ganando territorio en la parte privada. Pienso que también los empresarios deben pensar un poquito más en Honduras, y no solamente llenar sus bolsillos. Es cierto, el país necesita mayores fuentes de empleo, pero ¿por qué no fortalecemos las instituciones que ya están funcionando y no venir a querer ahora buscar nuevos negocios en medio de la crisis, Julia? Porque eso es lo que ocurre. Hay crisis y caen como las pirañas, ¿verdad? Cuando hay algo que comer. Entonces, crear un instituto de formación paralelo al INFOP creo que no tiene ningún sentido si no va a ser gratuito para nuestra gente que necesita formarse, porque la educación es un derecho legítimo que debe ser completamente gratis en un estado tan desordenado, en un estado prácticamente fallido como este. En otro tema, un nuevo formato de la Declaración Única Centroamericana, DUCAT, en una versión resumida, entró en vigencia en las últimas horas. Dicha declaración se emplea para el traslado de mercancías bajo el régimen de tránsito internacional terrestre. Autoridades indicaron que la medida tiene como finalidad un llenado más práctico, fácil y sencillo. Esta implementación ofrece a los transportistas de tránsito internacional la recaudación de tiempos con un formato resumido. Los datos llenados por el usuario pasan de 45 a 32 campos llenados de forma optativa o condicionando el cumplimiento de las reglas, especificando 19 opciones. De igual forma, 11 condicionados y los campos llenados automáticamente por el sistema pasa de 8 a 13. Actualmente se reporta que la recepción del 522 DUCA, de los cuales 495 tránsitos son importaciones y 227 son exportaciones. La nueva modalidad que se implemente a nivel de los países de la región centroamericana y Panamá fue aprobada por el Comité Aduanero Centroamericano e implementado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. La Declaración Única Centroamericana es el documento que une las tres principales declaraciones aduaneras que ampara el comercio de mercancías en Centroamérica. En abril se comenzará a entregar la nueva tarjeta de identidad en Honduras tras el mapeo que comenzó en los primeros días del 2020. En ese sentido, el funcionario también confirmó que cada cédula de la identidad costará $2, casi 50 lempiras, un precio mucho mayor a la impresión de la anterior. La razón, según el funcionario, es que la nueva cédula es de mayor calidad a la anterior,
por lo que la inversión total en las nuevas tarjetas de identidad es de $50 millones, 1.200 millones en lempiras. Para concluir breve, aseguró a la prensa hondureña que cada mes el Registro Nacional de las Personas entrega al menos 25,000 cédulas de identidad. Bueno, es importante que hablemos también en este tema, Julia, sobre el proceso de la nueva identificación. Los hondureños pues debemos de sumarnos naturalmente a este nuevo proceso de identificación. Recordemos que la tarjeta de identidad es el único documento, es el documento quizá más importante que tenemos los ciudadanos, los hondureños, por ende no podemos dejar esto para última hora. Estamos acostumbrados a dejar todo a última hora. Quieren que la gente, que los técnicos vayan hasta la puerta de su casa a tomarle la fotografía, a tomarle los datos, a entregarle el documento, a cobrarle el documento. Yo pienso que no es posible porque este es un tema de seguridad nacional. Recordemos, señoras y señores, que venimos saliendo de un proceso electoral bastante oscuro, un proceso electoral bastante criticado, un proceso electoral bastante amañado. Significa que en esta ocasión debemos estar preparados, debemos estar conscientes que necesitamos identificarnos cuanto antes y hacer ese cambio de tarjeta de identidad cuanto antes. Es nuestra responsabilidad. No nos quedemos en casa durmiendo esperando que el tiempo pase, porque luego se va a venir un proceso electoral, no vamos a contar con el documento para poder ejercer el sufragio. Las estructuras negras del poder, aunque no lo crean, ellos están gestando obviamente cómo volver a hacer un fraude electoral en el país, y eso se viene gesticulando desde hace mucho tiempo, ya no es nada nuevo. Entonces no nos pueden tomar por sorpresa. Así es, Carlos. Recordemos que también la tarjeta de identidad es muy importante para múltiples documentos que usted debe necesitar, y sobre todo lo primero que le piden es la identidad. Y recordemos que la identidad, para poder sacarla, sobre todo en esta ocasión, para poder sacarla nuevamente, es un proceso por el cual tienen que pasar, y tenemos que tener la paciencia requerida para poder obtener este documento y sobre todo adquirirlo de la manera más paciente y sobre todo hacerlo con tiempo para que usted pueda ocupar ese documento sin ningún problema. Bueno, vámonos a una breve pausa comercial. Enseguida regresamos con más en ATV Noticias, edición matutina. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo.
Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad. El presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores de Honduras, Mario Canahuati, anunció que este rubro generará más de 15,000 empleos en el norte de Honduras. De acuerdo al empresario, se acordó invertir al menos $410 millones en Honduras. Canahuati también anunció que a Honduras llegará a invertir una de las empresas más fuertes, que invertirá unos $40 millones. Al ser cuestionado qué opina sobre los políticos hondureños, el empresario aseguró que esperan que este año los políticos den respuesta para fomentar las industrias que generan el crecimiento económico en el país. Agregó que esperan que los diputados y demás autoridades que dirigen al país comprendan la importancia de los programas que vayan orientados a atender las necesidades de la población. Bueno, ahí hay temas también muy sensibles. Julita, es importante generar empleos, claro que sí, es sumamente una decisión importantísima generar empleos en Honduras, pero lo que debemos ir frenando un poco es esa politiquería barata que están ofreciendo a la que estamos acostumbrados a ver. Es una politiquería barata que se sigan promoviendo la realización en Honduras de programas fallidos que son paliativos, es decir, un programa como una bolsa solidaria, que no la estoy criticando al 100% porque hay personas que pues lamentablemente están en una necesidad más grande que otras. Si la reciben, pues está bien, no hay ningún problema. Pero no podemos estar permitiendo que en el país este tipo de programas continúen siendo los trampolines de la clase política tradicional. Una bolsa solidaria, un bono 10,000 no son la solución a los múltiples problemas que tiene el país. Una bolsa solidaria, lejos de promover la independencia o la libertad financiera de un ciudadano, lo está condenando a ser cada vez más dependiente del paternalismo, de lo que el gobierno le va a regalar, de lo que un político le va a obsequiar. Porque hay otro problema. Tal vez los programas de manera masiva están creados con un objetivo, pero en el camino se van desviando. Y te pongo claros ejemplos. Si al diputado A, el programa presidencial le otorga X cantidad de bolsas solidarias, este las va a ir a distribuir a la gente afín a su partido, afín a su movimiento político, para garantizar ese voto electoral. ¿Cuánto puede costar una bolsa solidaria, Julia? Una bolsa solidaria no te cuesta ni 250 lempiras. Es una burla a este pueblo lleno de hambre que vengan estos gobiernos y quieran endulzarnos el oído, haciéndonos creer que con este tipo de programas el país va a salir adelante, cuando lejos de ayudarle
a que crezca, lo estamos sometiendo cada vez más, lo estamos volviendo cada vez más dependiente y nos estamos quedando de una estancados. ayuda. Y nos estamos quedando estancados y ese tipo de personas se quedan aún más estancadas por la simple ambición de personas que quieren permanecer en el poder, que no quieren soltar esa inmensa guayaba del poder. Hay gente que tiene cualquier cantidad de años, Julia, yo creo que ni había nacido yo cuando ya eran diputados. O sea, ya no están aportando ideas frescas al desarrollo y a la reconstrucción pacífica de Honduras. Una reconstrucción que es obligación de todos nosotros los hondureños, es obligación, es deber de usted que está allí en el campo, que a las 3 de la mañana estuvo ordeñando su vaca. Es una obligación suya también. Es mi obligación desde esta trinchera como periodista venir y hablarle con total transparencia a nuestra teleaudiencia. Es una responsabilidad mía como hondureño, como buen hondureño comprometido con el país, comprometido con la lucha frontal contra la corrupción, porque la corrupción es la bacteria más grande que corroe cualquier otra iniciativa buena y saludable para un país. Necesitamos amarrarnos bien los pantalones y comenzar a reconstruir este país destruido por una clase política ambiciosa y nefasta que hoy por hoy merece salir sin nada, porque llegaron al poder sin nada, Julia. Así es, Carlos, y también nuestro compromiso es informarles a ustedes y sobre todo, pero informarles sobre la realidad que está atravesando nuestro país, y no solamente informarles, sino que también brindar una opinión para hacer cambios significativos y tomar conciencia de cada uno de los que ustedes nos están viendo y que sabemos que es un problema que está atravesando nuestro país, y también tratamos de darle una solución, Carlos, una solución a lo que puede ocasionar, lo que se puede lograr si nosotros nos unimos, si nosotros tomamos más conciencia sobre los acontecimientos que está atravesando nuestro país. Debemos entender que Honduras es de todos. Honduras es de los liberales, Honduras es de los nacionalistas, Honduras es de los del Libre, de los del PINU, de los de la Alianza Democrática, de todos. Honduras es del pobre, Honduras es del rico, y estamos claramente convencidos que es hoy que debemos iniciar estos grandes cambios significativos, y que si no lo hacemos de manera unida, de manera granítica, si todavía estamos pensando en ideologías políticas arcaicas y ridículas que en las democracias modernas apestan, y si no lo entendemos y al que no le guste, pues ni modo, o sea, es cuestión también que no vamos a querer quedar bien con todo el mundo, porque es normal que tengamos detractores, es normal que haya gente que no comparta nuestra filosofía, pues es normal que nos vamos a encontrar también con medios de comunicación que se van a oponer a lo que estamos pensando y nos van a calificar de muchas cosas, pero de lo que sí estoy convencido es que hoy debe iniciar esa reconstrucción social que necesita tanto el país. Y yo estoy plenamente seguro y convencido que usted que nos está viendo ahí a través de la señal de Digicable y en nuestra plataforma digital de Facebook, muchos de ustedes están muy de acuerdo con lo que aquí se está diciendo, que es necesario iniciar con un cambio radical en el país, Julia. Así es. Rápidamente pasamos a otros temas. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, aseguró que participará en las elecciones internas del Partido Nacional para ganarlas y ser el candidato presidencial a los comicios generales, y consideró que el designado presidencial Ricardo Álvarez y el alcalde del Distrito Central, Nasri Azura, son líderes prominentes dentro del partido de la bandera azul con la estrella solitaria. Los dos son prominentes líderes, Ricardo Álvarez y Nasri Azura, pero yo no voy a elecciones internas para participar, yo voy a ganar, declaró Oliva al noticiero Hoy Mismo, edición matutina. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión informativa. Gracias a ustedes por habernos sintonizado. Le esperamos el día de mañana, jueves, en punto de las 7 de la mañana, y también lo invitamos a que
esté pendiente del noticiero estelar a las 5 de la tarde con Edgar Varela y Nancy Mayorga. Así es, gracias por sintonizarnos, es un placer siempre estar con ustedes e informarles. Pasen ustedes un buen día. Buenos días.